El pasado octubre, mi hermana Pilar me invitó a comer en casa de mis padres, o lo que fue la casa de mis padres, quiero decir. Ahora vive ella allí con su marido, pero la casa sigue siendo, de alguna manera que no tiene explicación racional, la casa donde crecimos. Era un sábado. Había llegado antes que los demás. Me senté en el jardín trasero a esperar, en esa silla de madera que mi padre compró en una ferretería de pueblo y que lleva en el mismo sitio, bajo la parra, desde que yo tenía 10 años. La parra estaba cambiando de color. Esa mezcla de verde y amarillo que tiene en otoño antes de que caigan del todo las hojas. El sol de media mañana entraba en diagonal y hacía que todo tuviera ese tipo de luz que en las fotos queda bonita, pero que en la vida real es todavía más bonita que en las fotos. Mis sobrinas salieron a verme. La pequeña, que tiene 4 años y se llama Elena, se subió directamente a mis rodillas sin pedirme permiso, como hacen los niños que todavía no saben que los adultos pueden estar cansados o distraídos. La mayor, Carmen, que tiene 9, empezó a contarme algo que le había pasado en el colegio, con el nivel de detalle que solo tienen los niños de esa edad, ese nivel en que cada elemento de la historia tiene la misma importancia que todos los demás. Y yo, en algún momento de esa mañana, sentado bajo la parra con Elena en las rodillas y Carmen hablando, me di cuenta de algo. Era feliz, no de una manera abstracta, no de la manera en que uno dice «soy feliz» como declaración de principios o evaluación general de la propia vida. Feliz en ese momento específico, con esa luz específica, con ese olor a tierra mojada y a algo que mi hermana estaba cocinando dentro. Completamente, sencillamente feliz. Me quedé con eso. Lo reconocí. Me pareció importante registrarlo porque esa clase de momentos se escurren si uno no los para. Y entonces, unos minutos después, sin que nada hubiera cambiado en la escena, la mente se fue hacia algo que tenía pendiente, hacia una conversación que no había terminado de resolver, hacia el lunes que vendría. El momento estaba intacto, la luz seguía igual. Elena no se había movido. Carmen seguía contando su historia y yo ya no estaba del todo allí. Me pregunté por qué. No era la primera vez que me pasaba algo así. Creo que a todos nos ha pasado alguna versión de esto. El momento que reconocemos como bueno mientras se escurre hacia un tipo de inquietud que no viene de ningún sitio concreto, que no tiene nombre, que simplemente está ahí como el ruido de fondo que nunca termina de apagarse del todo. Y me pregunté algo que llevaba tiempo queriendo examinar de verdad. Si nacemos para ser felices, si eso es lo que los libros dicen, lo que la religión promete, lo que toda la sabiduría acumulada de la humanidad parece señalar como destino natural del ser humano, ¿por qué la felicidad no dura? ¿Por qué incluso en los momentos en que tenemos exactamente lo que necesitamos, hay algo que ya está buscando otra cosa? Esa pregunta me llevó, unas semanas después, a buscar qué dijo Einstein sobre la felicidad. No las citas que circulan en las redes, que ya saben ustedes que con Einstein hay que tener mucho cuidado. Las fuentes verificadas, las que se pueden rastrear hasta un documento real. Y encontré 3 cosas que, juntas, cambiaron la manera en que entiendo el título de este video. Antes de contarles lo que encontré, necesito hablar de una cita que no encontré, porque hay una frase que circula con el nombre de Einstein, que tiene millones de reproducciones en internet, en camisetas, en pósters de motivación, en presentaciones de conferencias. La frase dice algo así: hay 2 maneras de vivir tu vida. Una como si nada fuera un milagro, la otra como si todo lo fuera. Es una frase hermosa. Reconozco que es una frase hermosa. Einstein no la escribió. Quote Investigator la rastreó durante años. No aparece en ninguna carta documentada de Einstein. No aparece en ningún discurso verificado.
en ninguna entrevista transcrita, en ninguna colección de sus obras publicadas durante su vida. La primera vez que aparece atribuida a Einstein es en los años 70, décadas después de su muerte, en un contexto que no tiene ningún respaldo archivístico. Lo digo no para desinflar nada. Lo digo porque lo que Einstein sí escribió sobre la felicidad es, a mi juicio, mucho más interesante que la versión inventada. Más interesante y más difícil. Más difícil de escuchar y más difícil de ignorar. La primera cosa que encontré fue un billete de hotel. En noviembre de 1922, Albert Einstein estaba en Tokio. Acababa de llegar al Japón para una gira de conferencias que lo llevaría a recorrer el país durante varias semanas. Era un momento extraordinario en su vida. Hacía apenas unos días, mientras estaba de camino, había recibido la notificación oficial de que le habían concedido el Premio Nobel de Física. El Premio Nobel de Física. El reconocimiento más alto que existe en su campo. El que muchos científicos persiguen durante toda su vida sin alcanzar. Einstein lo había ganado. Y en ese momento, en el Hotel Imperial de Tokio, llegó un mensajero a su puerta. Einstein no tenía monedas para darle propina. En cambio, cogió un papel del escritorio y escribió algo a mano en alemán. Le entregó ese papel al mensajero y le dijo, según los relatos disponibles, que ese papel podría valer algún día más que una propina ordinaria. Lo que había escrito en ese papel, ese billete escrito a mano en el Hotel Imperial de Tokio mientras el mundo le celebraba el Nobel, fue esto. Una vida tranquila y modesta aporta más felicidad que la búsqueda del éxito combinada con una inquietud constante. Una vida tranquila y modesta aporta más felicidad que la búsqueda del éxito combinada con una inquietud constante. En 2017, ese billete fue subastado en Jerusalén. Alguien pagó por él $1.560.000. La Universidad Hebrea de Jerusalén, que es la institución depositaria del archivo de Einstein, lo autenticó. Es real, es verificable. Y lo que me resulta significativo, lo que no puedo dejar de pensar desde que lo leí, es el contexto en que Einstein lo escribió. No lo escribió en un momento de fracaso. No lo escribió en uno de los periodos de su vida en que las cosas iban mal. Lo escribió en el momento de máximo reconocimiento externo. El día en que el mundo le decía, lo conseguiste, eres el más grande. Aquí tienes la confirmación oficial de que perseguir el éxito valió la pena. Y Einstein, en ese momento preciso, escribió que una vida tranquila y modesta aporta más felicidad que eso. No como declaración de principios abstracta, como reflexión de alguien que estaba mirando el premio desde dentro y notando algo. La segunda cosa que encontré fue una entrevista. En 1931, un periodista del New York Times le preguntó a Einstein qué es lo que los seres humanos más desean en la vida. Einstein respondió sin vacilación, la felicidad. Eso nos sorprende. Lo sorprendente fue lo que dijo a continuación. Dijo que la mayoría de las personas busca la felicidad equivocada, que confunden el placer pasajero con algo mucho más profundo, que el placer, el tipo de satisfacción que viene de conseguir lo que uno quería conseguir, se disuelve antes de que uno pueda asentarse en él. Y que confundir eso con la felicidad verdadera es el error que hace que la mayoría de las personas viva en un estado de búsqueda perpetua que nunca termina de llegar a ningún sitio. Eso también es verificable. Los archivos del New York Times lo conservan. Y eso también me resultó significativo, porque hay algo en esa descripción que reconocí inmediatamente. Ese estado de búsqueda perpetua que no termina de llegar a ningún sitio. Esa manera de conseguir lo que uno quería y encontrar que la satisfacción dura menos de lo que esperaba. Que el siguiente objetivo ya ha aparecido antes de que el anterior haya acabado de saberse conseguido.
La tercera cosa que encontré fue un discurso. En ese mismo año 1931, Einstein pronunció un discurso ante los estudiantes del Instituto Tecnológico de California, Caltech, una de las instituciones de ingeniería más prestigiosas del mundo, ante una sala llena de los jóvenes más brillantes de su generación, que se habían preparado durante años para aplicar la ciencia al mundo y hacer que el mundo funcionara mejor. Einstein les preguntó algo que nadie esperaba que les preguntara. ¿Por qué esta magnífica ciencia aplicada, que ahorra trabajo y facilita la vida, nos aporta tan poca felicidad? ¿Por qué nos aporta tan poca felicidad? La respuesta que dio en ese discurso fue que la ciencia puede liberar al ser humano del trabajo físico agotador. Puede darle comodidad, salud, tiempo libre. Puede resolver los problemas materiales que la humanidad ha sufrido durante milenios. Pero no puede responder a la pregunta más profunda. ¿Para qué? ¿Para qué vivir con comodidad si no sé qué hacer con esa comodidad? ¿Para qué tener tiempo libre si no sé qué significado darle a ese tiempo? ¿Para qué alcanzar el éxito si el éxito no trae la paz que prometía traer? Esas tres cosas, el billete de Tokio, la entrevista del Times, el discurso de Caltech, me parece que forman juntas algo más que tres citas de Einstein sobre la felicidad. Forman un diagnóstico de algo que Einstein había observado en sí mismo y en el mundo que le rodeaba, y que me parece que describe con una precisión extraordinaria exactamente lo que sentí en el jardín de mi hermana ese sábado de octubre. Pero para entender ese diagnóstico, necesito hacer un rodeo por la ciencia, un rodeo que va a cambiar la pregunta del título de una manera que espero que resulte útil. Hay algo que los investigadores llaman adaptación hedónica. La palabra hedónica viene del griego hedoné, que significa placer. La adaptación hedónica es el proceso por el que el cerebro humano se adapta a las nuevas circunstancias, tanto positivas como negativas, y retorna a su nivel basal de bienestar. Esto se documentó por primera vez de manera sistemática en un estudio clásico de 1978, realizado por los investigadores Philip Brickman y Donald Campbell. Estudiaron dos grupos de personas, ganadores de la lotería y personas que habían sufrido accidentes que los habían dejado paralizados. La hipótesis era obvia. Los que habían ganado la lotería serían mucho más felices que antes. Los que habían quedado paralizados serían mucho más infelices. Lo que encontraron fue más complejo y más perturbador. A largo plazo, ambos grupos retornaban a un nivel de felicidad subjetiva comparable al que tenían antes de los eventos que habían cambiado su vida. Los ganadores de la lotería, pasada la euforia inicial, no eran significativamente más felices que los demás. Las personas que habían quedado paralizadas, pasado el periodo de adaptación, no eran significativamente más infelices que antes del accidente. El cerebro se adapta, vuelve al punto de partida, como un termostato que vuelve a la temperatura programada sin importar cuánto frío o calor haya habido fuera. Esto se ha confirmado y ampliado en decenas de estudios desde entonces. El aumento de salario que iba a resolverlo todo. El ascenso que llevaba años persiguiendo. La relación que iba a cambiar la vida. El diagnóstico de salud que parecía que hundiría todo. En todos los casos, el cerebro humano tiende a volver, con el tiempo, al mismo nivel base de bienestar con que empezó. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque si el cerebro humano está diseñado para retornar siempre al mismo punto, si la felicidad como estado permanente es biológicamente inaccesible, si ningún logro, ninguna conquista, ningún cambio de circunstancias puede mantener el cerebro en ese estado de manera duradera, entonces la promesa implícita con que muchos crecimos,
La promesa de que si uno consigue las cosas correctas, llegará a un estado de felicidad estable, es una promesa que la biología hace imposible de cumplir. No por falta de esfuerzo, no por insuficiencia moral, porque el cerebro no está construido para eso. ¿Para qué está construido entonces? La respuesta más reciente que tengo de la neurociencia me parece la más honesta. Hay dos sistemas en el cerebro humano que el investigador Ken Berridge describió con detalle a partir de los años 90. Los llamó seeking y leaking, búsqueda y disfrute. El sistema seeking es el sistema dopaminérgico. Es el que se activa cuando uno persigue algo, cuando anticipa una recompensa, cuando trabaja hacia un objetivo, cuando resuelve un problema. Es el sistema de la motivación, del impulso, de la dirección. El sistema liking es diferente. Es el que se activa cuando uno ya tiene lo que buscaba, cuando disfruta del resultado. Y aquí está la asimetría que me parece fundamental para entender la pregunta del título. El sistema seeking es mucho más potente que el sistema liking. La anticipación de la recompensa activa el cerebro con mucha más intensidad que la recompensa misma. El proceso de perseguir genera mucha más actividad neural, mucha más sensación de estar vivo que el hecho de llegar. Esto no es una metáfora, es neurología. Berridge lo documentó con experimentos en que animales con el sistema liking desactivado seguían buscando comida con el mismo comportamiento compulsivo que antes, aunque ya no disfrutaran de comerla cuando la encontraban. El buscar tenía vida propia, independiente del disfrutar, y lo que esto implica para la pregunta del título es algo que me parece que habría reconocido Einstein. El cerebro humano no está diseñado para llegar, está diseñado para buscar. El placer de la búsqueda es real, fisiológicamente potente, mentalmente estimulante. El placer de haber llegado es más breve, más suave, y está seguido casi inmediatamente por la activación del siguiente ciclo de búsqueda. Eso no es un defecto de fábrica, es el programa. El problema es que nadie nos lo explica cuando somos jóvenes. O si nos lo explican, no lo escuchamos, porque el sistema seeking ya está activado y el sistema seeking no está interesado en reflexionar sobre sí mismo. Está interesado en perseguir el siguiente objetivo. De modo que pasamos décadas persiguiendo la felicidad como si fuera un estado al que se puede llegar, como si fuera una habitación en la que uno entra y cierra la puerta detrás, sin entender que el cerebro que persigue la felicidad no tiene arquitectura para quedarse quieto en esa habitación. En cuanto llega, el sistema seeking busca la siguiente puerta. Esto es exactamente lo que Einstein describía en esa entrevista del Times cuando hablaba de la búsqueda del éxito combinada con una inquietud constante. No como patología de las personas ambiciosas, como descripción de cómo funciona el cerebro humano en su modo de operación estándar. Y sin embargo, Einstein no propuso la resignación, no propuso rendirse a la búsqueda. No dijo que la felicidad era una ilusión que había que abandonar para vivir con más realismo. Lo que propuso fue algo diferente, y es lo que quiero examinar ahora. Necesito volver al billete de Tokio. Una vida tranquila y modesta aporta más felicidad que la búsqueda del éxito combinada con una inquietud constante. Cuando leí eso por primera vez, pensé que Einstein estaba proponiendo la renuncia, que estaba diciendo, no persigáis el éxito, quedaos en lo pequeño, vivid con menos. Pero cuanto más lo pienso, menos me parece que eso sea lo que dice. Una vida tranquila y modesta. Esa descripción no es una descripción de fracaso, no es una descripción de alguien que renunció, es una descripción de alguien que eligió la escala correcta para lo que importaba. Einstein no llevó una vida tranquila en el sentido de sin trabajo ni sin ambición. Trabajó toda su vida con una intensidad que muy pocas personas pueden sostener. Persiguió preguntas durante décadas sin descanso.
Murió con ecuaciones sobre la mesilla de noche. Lo que era tranquila era la relación con el reconocimiento externo, con el éxito tal como el mundo lo mide, con la posición social, con la riqueza, con la aprobación. Había aprendido, escribiendo ese billete en Tokio, que esa clase de reconocimiento produce una inquietud constante, que el sistema Seeking no se satisface con el Nobel, que una vez que el premio Nobel está sobre la mesa, el cerebro ya está buscando la siguiente cosa que justifique la agitación de estar vivo, y que la alternativa, que no es rendirse sino elegir de manera diferente el objeto de la búsqueda, produce algo que él llamó más felicidad. Hay una diferencia entre dos tipos de búsqueda que la psicología moderna describe con dos palabras griegas: hedonía, eudaimonía. La hedonía es la búsqueda del placer, de la satisfacción, de las circunstancias favorables. Es el tipo de objetivo que el sistema Seeking persigue de manera más obvia y más inmediata: más dinero, más reconocimiento, más seguridad, menos dolor, más comodidad. La eudaimonía es diferente. Es la búsqueda de propósito, de significado, de crecimiento, de contribución a algo más grande que uno mismo. Es el tipo de objetivo que no tiene un punto de llegada en el sentido estándar, porque no es una habitación a la que llegar, sino una dirección en la que moverse. Una investigación publicada en 2025 en la plataforma académica TANF-Online, que examinó a personas que perseguían objetivos eudaimónicos frente a personas que perseguían objetivos hedónicos, encontró algo que me parece relevante para esta noche. Los que perseguían objetivos de propósito y crecimiento reportaban un bienestar subjetivo más estable, más robusto, menos dependiente de que las circunstancias externas fueran favorables. No más intenso en los momentos buenos, más sostenido a lo largo del tiempo, menos erosionable por las dificultades. Y lo que es más importante para la pregunta del título, las dificultades que encontraban en el camino hacia sus objetivos eudaimónicos no se vivían como interrupciones de la felicidad, se vivían como parte del proceso, como pruebas que la dirección exigía y que daban sentido a la dirección. Ahí está la respuesta a la pregunta del título. No es que naciste para ser feliz en el sentido de llegar a un estado de paz permanente donde las pruebas no existan. Es que el cerebro humano está construido para encontrar sentido en la búsqueda, no para reposar en la llegada. Las pruebas constantes no son la interrupción de la felicidad que te prometieron. Son el mecanismo. Pero esperen, porque esto podría sonar como una manera elegante de decirles que simplemente se resignen al sufrimiento. Que las pruebas son buenas porque son el mecanismo y ya está. Y no es eso lo que quiero decir. Sería demasiado fácil y demasiado inútil. Lo que quiero decir es más específico. La pregunta no es si habrá pruebas. La pregunta es hacia qué dirección apuntan esas pruebas. Porque las pruebas que forman parte de la búsqueda de algo con sentido son cualitativamente diferentes de las pruebas que el sistema Seeking genera en la persecución de reconocimiento externo. Las primeras forman parte de algo que uno está construyendo, aunque el proceso duela. Las segundas son el síntoma de una búsqueda que no tiene dirección verdadera, solo la urgencia de seguir buscando. Einstein lo sabía desde Tokio, sino antes. Y hay algo en la historia de su vida que ilustra esta diferencia mejor que cualquier argumento abstracto. Einstein pasó los últimos 30 años de su vida persiguiendo la teoría del campo unificado. Una teoría que permitiera unificar en una sola descripción matemática las fuerzas del universo. Una pregunta que nunca respondió, que nadie ha respondido todavía. Desde afuera, si uno lo mira desde la perspectiva del sistema Seeking orientado al logro externo, eso fue un fracaso. 30 años de trabajo sin el resultado que buscaba.
sin el Nobel adicional, sin la ecuación unificadora que habría sido la culminación de todo. Desde adentro era otra cosa. Einstein no vivió esos 30 años como fracaso, los vivió como la dirección que tenía sentido. La pregunta que valía la pena hacerse, aunque no tuviera respuesta todavía. El tipo de búsqueda que la neurociencia describe como eudaimónica, orientada al significado y al crecimiento, no al logro externo verificable. La inquietud constante que produce la búsqueda de reconocimiento externo es diferente de la inquietud que produce una pregunta que todavía no tiene respuesta. Una agita, la otra sostiene. No quiero terminar sin hablar de algo que me cuesta más articular que todo lo anterior, porque hay algo en el título de este video que la respuesta neurocientífica no agota del todo. La pregunta no es solo por qué la vida está llena de pruebas. La pregunta es ¿por qué, si naciste para ser feliz, esas pruebas duelen como duelen? Y ahí hay algo que la biología describe pero no explica del todo. Yo tenía en ese jardín, en ese sábado de octubre, exactamente lo que importa. A mis sobrinas, la luz de la parra, ese olor a tierra mojada, la silla de madera de mi padre. Y en algún momento, sin que nada hubiera cambiado, la mente se fue. ¿Por qué? La adaptación hedónica diría, el cerebro ya se adaptó y está buscando el siguiente estímulo. Y eso es verdad en términos neuroquímicos. Pero hay algo más. Hay algo que yo, en ese jardín, no estaba completamente haciendo. Estaba reconociendo el momento, pero no estaba del todo en él. La diferencia es sutil, pero me parece importante. Reconocer un momento de felicidad es una operación mental. Uno se observa siendo feliz, categoriza la experiencia, hace una nota interna de que esto es bueno. Es una operación que implica una ligera separación del momento mismo. Estar en el momento es diferente. No requiere la operación de reconocerlo. Requiere simplemente no estar haciendo nada más que lo que se está haciendo. Elena estaba completamente en mi regazo, no pensando que era un buen momento para estar en el regazo de su tío. Simplemente allí. Yo estaba pensando que era un buen momento. Y ese pequeño desdoblamiento, ese pequeño paso atrás para observar la experiencia en lugar de estar en la experiencia, es quizás lo que produce la sensación de que la felicidad se escurre antes de que llegue del todo. No porque la felicidad sea imposible, porque uno no está del todo donde está. Esto lo sé de física. La observación cambia el estado del sistema. No porque haya algo mágico en el observador, sino porque el acto de observar requiere una distancia, una separación entre el que observa y lo que se observa, que altera la relación entre los dos. Cuando uno observa su propio momento de felicidad, ya no está completamente en ese momento. Está en la posición del que lo observa. Eso no es un argumento para no ser consciente, es un argumento para prestar atención a qué tipo de atención estamos poniendo. Hay un texto que llevo semanas queriendo citar en este canal y que todavía no había encontrado el momento. En 1952, un año y pico antes de morir, Einstein escribió una carta en que describía algo que llamaba la experiencia de lo real. Decía que la experiencia más intensa que puede tener un ser humano es la de estar completamente presente ante algo que excede la comprensión completa. Que esa experiencia que él vivía ante las ecuaciones que no terminaban de resolverse era el corazón de lo que llamaba sentimiento religioso, completamente presente ante algo que excede la comprensión completa. Eso no es la felicidad de haber llegado. Es la felicidad de estar en la dirección correcta sin saber todavía a dónde lleva. Es la diferencia entre mirar el mapa y caminar. Los niños tienen eso de manera natural. Elena no tiene conciencia de estar siendo feliz en el jardín. Está en el jardín. Sin el paso atrás que da la conciencia reflexiva adulta,
ese distanciamiento que nos permite observarnos, pero que a veces nos separa de lo que observamos. A los adultos nos cuesta más. Llevamos demasiado tiempo pensando sobre la experiencia en lugar de tenerla. Demasiados mapas, demasiados análisis, demasiadas preguntas sobre si lo que sentimos es lo que deberíamos sentir. Y luego nos preguntamos por qué la felicidad se escurre. No sé si tengo las palabras exactas para todo esto, y lo admito con la misma honestidad con que lo pienso. La pregunta del título, si naciste para ser feliz, asume que la felicidad es un destino, que hay un estado al que llegar, que las pruebas son los obstáculos en el camino hacia ese estado. Lo que Einstein diagnosticó en ese billete de Tokio, en esa entrevista del Times, en ese discurso de Caltech, es que la pregunta está mal formulada, que la felicidad entendida como estado al que llegar, como recompensa por haber hecho las cosas correctas, como certeza final de que la vida estuvo bien vivida, no existe en esa forma. No porque la felicidad sea imposible, sino porque el cerebro que la busca no tiene arquitectura para quedarse quieto en ella. Está diseñado para buscar, para la dirección, para el siguiente paso. La pregunta que vale la pena hacerse no es, ¿por qué si naciste para ser feliz, la vida está llena de pruebas? La pregunta que vale la pena hacerse es, ¿las pruebas que tienes ahora forman parte de una búsqueda que tiene sentido para ti? ¿O son el síntoma de que estás persiguiendo la felicidad equivocada? Porque las pruebas que forman parte de la dirección correcta no se sienten igual que las pruebas que produce una búsqueda sin dirección. Las primeras duelen, pero tienen textura, tienen sentido dentro de algo más grande. No te sacan de ti mismo, te llevan más adentro de lo que eres. Las segundas también duelen, pero tienen la cualidad de lo repetitivo, de lo que vuelve sin haber cambiado, de lo que no enseña porque no forma parte de nada que estés construyendo. Esa distinción no la enseñan en ningún lugar que yo recuerde. Uno tarda décadas en formularla, y a veces la formula un sábado de octubre bajo una parra, con una niña de 4 años en las rodillas, cuando la mente se va hacia el lunes que vendrá. Cuando eso pasa, ahora, intento hacerme la pregunta de Einstein. No por qué no soy feliz, sino hacia qué está yendo la búsqueda que tengo activada ahora mismo. Hacia algo que tiene sentido, hacia algo que forma parte de una dirección que reconocería como mía. Y si la respuesta es que la búsqueda no tiene una dirección que reconozca como mía, que es una búsqueda heredada de lo que el mundo mide como éxito, que es la inquietud constante que Einstein describía como el obstáculo a la felicidad, entonces eso es información. Información más útil que la queja de que la vida está llena de pruebas. Una vida tranquila y modesta aporta más felicidad que la búsqueda del éxito combinada con una inquietud constante. Einstein lo escribió en el momento en que el mundo le decía que lo había conseguido todo. Eso me parece que no es casualidad. Hay un último pensamiento que quiero dejarles esta noche, no como conclusión, porque esto no tiene una conclusión que quepa en un párrafo, sino como algo con lo que llevar la próxima vez que el momento se escurra. No naciste para ser feliz en el sentido de llegar a un estado donde las pruebas terminen. Naciste con un sistema neurológico que encuentra sentido en la búsqueda, que se activa ante el esfuerzo con más intensidad que ante la llegada, que está diseñado para el camino, no para la habitación final. Las pruebas constantes no son el fallo del programa, son el programa. Lo que importa no es eliminar las pruebas, es asegurarse de que las pruebas que tienes forman parte de una dirección que reconoces como tuya, no del mundo que te dice qué perseguir, tuya. Y lo que Einstein encontró en esa vida tranquila y modesta que defendió incluso el día del Nobel, es que cuando la dirección es genuinamente tuya, las pruebas cambian de naturaleza.
Siguen ahí, siguen doliendo a veces, pero forman parte de algo. Y eso, me parece, es lo más parecido a la felicidad que el cerebro humano puede sostener de manera duradera. No un estado, una dirección. Esta noche, antes de dormir, piensen en qué búsqueda tienen activada. No si están siendo felices, si la búsqueda que tienen activa es una que reconocen como suya. Si la respuesta es que no estaban seguros, eso ya es el primer paso hacia algo. Cuídense y no dejen de hacerse preguntas.